hablar un poquito del derecho a huelga, las cuestiones que vienen sucediendo en estos últimos días en nuestra ciudad, y no solamente en nuestra ciudad, sino también en Argentina. En el caso, por ejemplo, del bloqueo que fue noticia la semana pasada del sindicato de camioneros a la distribuidora, a 6 distribuidoras de Mercado Libre, esta empresa de tienda online bueno, reparte a todo Latinoamérica. Después, hace poquito, con más de 15 días de paro de colectivos urbanos en Córdoba, hablábamos y escuchábamos de que la ciudad estaba sitiada cuando el intendente decidió crear la ordenanza de emergencia del transporte para poder él intervenir en eso. También escuchamos que el sindicato salió a cortar numerosos puentes en la ciudad de Córdoba. Eso fue el día lunes. Yo, por suerte, no tuve que venir al centro de la ciudad de Córdoba. Me liberó bastante, pero sé que fue caótico porque no se podía mover, no había posibilidad de transitar. Y bueno, y lo que ya adelantaste en la introducción es el tema que existe hoy con nuestros empleados municipales, que escuchábamos hace poquito tiempo, que con todo el recorte que se ha habido y que se ha hecho, que no quiero entrar en ese tema político porque no es el sentido de esta columna, de este espacio, sino entender de que había amenazas de parte del sindicato, de su titular, que es una mujer, de que la ciudad iba a arder, y de hecho yo tengo la oficina a una cuadra de Plaza Intendencia y Palacio de Julio, y ese día, me recuerdo, no pude entrar con el auto ni a pocas cuadras, o sea, tuve que caminar bastante porque estaba verdaderamente todo vallado por el temor a conflictos, a desórdenes. Entonces, la pregunta que se hace, que no es de ahora, ha sucedido en innumerables oportunidades en nuestro país, de cuál es el límite del derecho de huelga, hasta dónde puede llegar un sindicato, cuál es el alcance que pueden los trabajadores a través de sus gremios, de sus sindicatos, acceder a sus reclamos en función de lo que consideran vulnerado. Mira, básicamente lo que uno tiene que siempre plantear en estas cuestiones cuando habla de derecho de huelga es que lo que se busca es el consenso. La realidad económica de nuestro país indica que el consenso hoy está muy complicado de lograrlo. Vivimos en una sociedad que está muy litigiosa, si vale el término, conflictiva, porque hoy el sector trabajador se ve afectado por la inflación, se ve afectado por las disminuciones proporcionales que le hacen a sus sueldos, pero porque también la parte empleadora, la parte productiva, la parte de los dueños de la empresa también se ven con sus utilidades erosionadas. No están vendiendo lo que tienen que vender, no pueden colocar sus productos, no pueden prestar servicios, y ni hablar de lo que ha generado esta pandemia en función de la limitación que se le ha producido a cualquier actividad comercial. Entonces, cuando hablamos de derecho a huelga, es inevitable que en circunstancias como las nuestras tengamos que ver hasta dónde llega el derecho a huelga. Hay que decir que es un derecho constitucional, es un derecho poder protestar, es un derecho manifestarse, es un derecho el poder reclamar cuestiones que atañen al trabajo y al derecho al trabajo. Entonces, en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, desde el año 57, nosotros tenemos agregado puntualmente en esa reforma que el trabajador tiene derecho a huelga y sus titulares, o sea, quienes tienen la legitimación para poder acceder a ese derecho a huelga, son los sindicatos y los gremios. Es un rasgo distintivo siempre el derecho a huelga de las democracias republicanas. Democracia republicana donde el pueblo gobierna a través de sus gobernantes elegidos y donde hay división de poderes. Entonces, claramente, es totalmente legal un derecho a huelga. Es totalmente válido que trabajadores manifiesten su desacuerdo respecto de cuestiones paritarias, de cuestiones salariales, de cuestiones de condiciones de trabajo, es totalmente válido. Ahora, para que te dé una idea, Patricia, históricamente esto no es algo que siempre ha existido, el derecho a huelga. Es una construcción, es una evolución que el derecho ha hecho, valga la rima, ¿no?
ha hecho a través del tiempo, porque al principio, estoy hablando de principio siglo XX, la huelga era un delito. Salir a Sí, manifestarse era considerado un delito. Luego fue considerado un acto tolerable. Luego fue un derecho, pero implícito, que no estaba en ninguna norma, en ninguna ley, en ninguna constitución. Hoy ya tenemos, el derecho a huelga tiene rango constitucional, bien digo. Y hoy es considerado claramente un derecho fundamental del hombre. Todas las conquistas en lo que refiere a derecho siempre han sido progresivas, siempre ha sido producto de luchas de los mismos actores de una sociedad. Mira, Patricia, no significa, cuando hablamos de derecho a huelga, que prevalece el derecho a huelga sobre otros derechos. Y es aquí el kit de la cuestión. Y es el punto que yo me voy a centrar y quiero que los oyentes se lleven de que el derecho a huelga tiene límite. Tiene un fin, por decirlo de alguna manera. La trayectoria del derecho a huelga no es infinita, no se puede hacer lo que uno quiera, no se puede avasallar derechos de terceros, no se puede avanzar sobre personas que no están involucradas en esa y cercenarles sus libertades individuales. Por eso digo de que el derecho a huelga no prevalece, por ejemplo, sobre otros derechos como la propiedad o la industria. A ver, los trabajadores que van a hacer una protesta y que van a reclamar, ya sea camioneros en Mercado Libre, ya sea choferes en UTA, o empleados municipales o cualquier otro sector, ese derecho a huelga no está por encima del derecho a la propiedad y el derecho a la industria, a ejercer industria que tiene, por ejemplo, sus dueños, si vale el término, es decir, empresas de colectivo o el mismo Mercado Libre, o el mismo municipio, que en realidad en este caso no es una empresa, es el Estado mismo que presta servicio a los ciudadanos porque tiene un poder delegado, básicamente. Entonces, esa prevalencia, si vale el término, está limitada. No hay un derecho que esté por encima del otro. Por eso todo derecho nace con un límite. Y no solo el de huelga, todos, absolutamente todos. El ejercicio no puede ni debe ejercerse en forma abusiva. Siempre los derechos necesitan que sean reglamentados. Porque, por ejemplo, saliendo del derecho a huelga, yo tengo un terreno, hago mi casa. Cuando hablamos del derecho a la propiedad, yo soy dueño de mi lote, de mi casa, y todo lo que hacia arriba, hacia el infinito, se proyecta por las líneas colindantes de mi terreno. Sí, yo soy dueño hasta del cielo que corresponde a la parcela donde yo vivo. Ahora, ese derecho de propiedad no es absoluto, porque después viene el municipio a decir, bueno, usted puede construir hasta 3 pisos. Si es un barrio donde se hacen edificios, hasta 7 o hasta 12 o lo que sea. Entonces, ahí es donde se ve reglamentado un derecho y se ve básicamente demostrado que no son absolutos. Eso es clave entenderlo. Los derechos no nacen de manera absoluta y no se otorgan de manera absoluta. Entonces, el derecho a huelga, cuando hablamos, no es un derecho absoluto. No puedo hacer lo que quiero. Los sindicatos no pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es que venimos con una cultura de protesta, de manifestación en nuestro país, que tanto nos caracteriza, que se han excedido los límites. Hemos ido más allá de lo permitido y la justicia no ha tomado la disciplina, la corrección o no ha actuado como debiera haberlo hecho a tiempo. Entonces, claro, siempre empieza uno sigue el límite que terminó ayer. Si ayer corté 2 calles, mañana y no me hicieron nada, mañana corto 4 y después 8 y después agarro piedras y tiro las vidrieras y después rompo las plazas, como pasó el año pasado en diciembre en la Plaza de Congreso en Buenos Aires, en Capital Federal. Entonces, cuando la justicia no actúa, claro, las instituciones se ven cercenadas, se ven debilitadas y pareciera que es tierra de nadie. Una nación que es
republicana, que es democrática, y pareciera que es tierra de nadie. Por eso yo insisto siempre en que debemos respetar las instituciones y fortalecerlas. Y eso no solamente lo hacen las instituciones en sí mismos, instituciones me refiero a poderes del Estado, reparticiones públicas, escuelas, sistema educativo. Cuando eso se fortalece, el espíritu de la institucionalidad funciona o debería funcionar para que vivamos de una manera pacífica. Porque si no, después nos transformamos en una sociedad de quién es el más pesado, el más peligroso y el que es más violento. Y claramente eso nos lleva a un fin doloroso, grave, de subdesarrollo, antidemocrático, autoritario. Por eso, cuando hablo del derecho a huelga, Patricia, hay que ejercerlo de manera prudente, hay que ejercerlo de manera responsable. ¿Eso qué significa? ¿Que se puede protestar, se puede reclamar? Por supuesto que sí, pero en los límites de la responsabilidad y la prudencia y lo que las otras normas establecen de que yo no puedo avasallar. La ley, por ejemplo, 14.786, ley viejísima nuestra, habla de la conciliación obligatoria, la famosa conciliación obligatoria que muchas veces la escuchamos y no sabemos a qué se refiere. Básicamente, que refiere a que cuando se suscita un conflicto que no tenga solución antes de ir a una acción directa, dice esta ley que deben solicitar a la autoridad competente, esto es Ministerio de Trabajo, un árbitro obligatorio que viene a tratar de resolver el conflicto de intereses entre trabajadores y empresas en este caso. Entonces, sería como una especie de mediador, ¿cierto? Uno que está en el medio, que tiene de alguna manera las herramientas también para ser mediador, porque no cualquiera puede ir y estar en ese punto. Me quedó ahí una duda, la voy antes que se me borre, que se me va a veces rápido de la cabeza. Cuando hablamos de esto de los derechos y esta cuestión de que a veces un ciudadano ve y se siente que invadido, ¿no? De alguna manera, y siente que se han extralimitado, ya sea que vienen haciendo una movilización. ¿El ciudadano común puede hacer una denuncia? Es decir, porque si vemos que, es decir, el derecho es de todos los ciudadanos, o sea, nosotros entiendo que vamos a fortalecer nuestras instituciones si nosotros ejercemos también este lugar a derecho de ir y pedir que se cumpla lo que dice la ley. A veces por desconocimiento, ¿no? Porque si las autoridades, digo, la municipalidad en este caso, o la provincia, o quien corresponda, no hace ninguna acción, ¿puede un ciudadano común y decir, bueno, esto me ha invadido, ha sobrepasado en la cuadra, o los vecinos de la cuadra dicen, esto no corresponde, vamos a hacer una denuncia? ¿Se puede eso? ¿O lo tiene que hacer en el caso digo, un ente como la municipalidad, representante, digamos, de pueblo? Comprendo sí la pregunta y es acertada la pregunta, y de hecho era lo que continuaba en el comentario de este espacio, hablar. Cuando claramente un ciudadano se ve violado en sus derechos, tiene el pleno ejercicio de su derecho de ir a una unidad judicial y entablar una denuncia contra quien cree que ha cometido un delito. A veces pasa, Patricia, que uno va a las unidades judiciales y no te quieren tomar la denuncia, te hacen esperar, eso es otra cuestión en realidad, pero cualquier ciudadano puede pedirle al Poder Judicial a través de las unidades judiciales, que no son las comisarías propiamente dichas, aunque físicamente se ubican en el mismo edificio, pero la unidad judicial es de decirle al fiscal que está de turno, quien tiene la obligación de perseguir el delito, de decirle, señor fiscal, se ha cometido un determinado delito en contra de mis derechos que puede ser contra la propiedad, contra la persona, personas que a veces son golpeadas, que le cae una piedra, o contra la libertad de, por ejemplo, transitar, el derecho a locomoción que establece nuestra Constitución Nacional. Es el Ministerio Público Fiscal el encargado de perseguir, investigar el delito. Entonces, sea el delito producido en una manifestación, en una protesta, en una movilización,
O sea, el delito del robo, como sucedió con el jubilado, que ahora está haciendo noticia en todos los medios y que sería bueno tratarlo la semana que viene a ese tema, todo ciudadano tiene derecho a denunciar. Y si uno se planta en las unidades judiciales, tienen la obligación de tomarle a uno la denuncia por más leve, por más tonto que pueda parecer el delito que uno denuncia. Eso es clave saberlo, quien escucha. Uno puede ir a denunciar aquellos delitos que han sido, o que se arcenan básicamente, contra bienes jurídicos que están protegidos, tutelados por nuestro derecho. Entonces, si no lo hace el ciudadano, hay una facultad también que tiene el fiscal, que es justamente perseguir de oficio el delito. Es decir, puede un fiscal, cuando ve la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, puede iniciar una investigación para lograr una imputación y un proceso penal de ese delito que considera el fiscal debe ser sancionado. No hace poco salió una noticia aquí en Córdoba, en tribunales federales, si no me falla la memoria, un fiscal federal vio a unos jóvenes entrenando en el Parque Sarmiento en violación a la cuarentena. Claro. Era fuera del día, fuera de los protocolos, y los imputó. Se ve que el fiscal estaba mirando por la ventana, vio que estaban cometiendo un delito, porque hoy tenemos las libertades están limitadas por nuestra cuarentena, y los imputó. Es decir, se les abrió una investigación donde van a tener que poner los otros un abogado defensor y a la vez un juez será quien dirá si tiene o no razón uno u otro y si le dará o no sanción. Eso ya quedará para el proceso penal pertinente. Entonces, cuando hablemos de huelga, pasa exactamente lo mismo. Si yo una huelga, una manifestación, considero que ha sido violado un derecho que a mí me pertenece, porque yo no tengo nada que ver con esa huelga, yo puedo ir tranquilamente a denunciar a una unidad judicial. Si no lo hace el fiscal, que muchas veces, vale la aclaración, y esto es una opinión personal, muchas veces omiten y hacen vista gorda a situaciones que ameritan ser perseguidas, investigadas como delito, por el sistema garantista que tenemos nosotros. Nadie puede ser condenado sin juicio previo, es decir, se abre una investigación, se determina de que alguien es culpable y se le da la sanción que el Código Penal establece. ¿Por qué te decía hace un ratito de que iba a contestar tu pregunta? Porque si uno define la huelga, cuando hablamos pensemos en choferes de UTA, camioneros en Mercado Libre, empleados municipales UOM, o cualquier otro sector de empleados privados, la huelga se define como una abstención concertada y colectiva de regular la prestación de servicios llevada a cabo por un gremio en defensa de los intereses y derechos colectivos. Lo leíste tal cual lo tengo anotado. En tanto y en cuanto no sea mediante actos ilícitos desde la órbita penal. Puedo reclamar mientras no cometa actos ilegales o delitos. Puedo movilizarme mientras yo no cercene derechos de terceros. Los derechos no son absolutos. Entonces, si yo estoy movilizándome y no puedo darle paso a todos los automovilistas que vienen por una calle, claramente está siendo cercenado un derecho a moverse, a transitar, de locomoción que establece nuestra Constitución. Entonces, tranquilamente podría ser investigado por un fiscal, denunciado por un ciudadano, y decir, señor fiscal, yo he sido violado en este derecho y necesito que usted investigue este delito cometido. Por eso, la huelga no es un piquete que corta un puente y no permite el paso de los ciudadanos, que obliga a no pasar o a ingresar o a egresar a personas a un determinado sector de la ciudad. Huelga no es una toma de una fábrica, porque se le está violando al empleador la posibilidad de producir el ejercicio de la industria. Claro. Huelga no es. Sí, Esteban, te quería interrumpir un segundito. Lo que estás planteando está correcto, pero vos lo estás planteando, pero ¿dónde está escrito? Porque vos viste que acá es como que si no está explícito eso,
en los tiempos actuales, digo porque en otros países, por ejemplo, si van a hacer algo, ya está como regulada la huelga. Es más, ya te están anticipando a la población con mucho tiempo de anticipación diciendo, va a haber un grupo de personas que va a estar reclamando en tal lugar, y acá es todo al revés, todo sorpresivo, te cortan todo en un segundo, y es como si fuera que el ciudadano siempre está como sin derecho, desnudo, y de hecho no sabe cómo actuar también por esta falta quizás de conocimiento. Pero digo, en esta ley, ¿será que hace falta todavía seguir trabajando en estas leyes, de explicitar en estos tiempos que es como decir, está escrito acá, o es simplemente, eso está escrito ahí, o es algo que se da por entendido? Pregunto, ¿no? Como neófita Sí, del sí, tema. comprendo la pregunta. Eso se llama los protocolos de huelga. Que efectivamente en otros países, si van a cortar la calle, el protocolo dice que tiene que ser media calzada para que el que tiene que transitar pueda transitarlo. Lo hará más lento, sí, obviamente lo hará más lento. En Argentina no tenemos protocolos de huelga. Claramente no está, y es algo que el Estado y como ciudadanía nosotros tenemos que trabajar. Siempre ha habido, no es que no ha habido iniciativas en este sentido, pero siempre ha sido muy fuerte el polo gremial y sindical para este tipo de proyectos de ordenar las manifestaciones, ordenar la huelga, ordenar los paros, porque bueno, eso siempre tiene que, o sea, tiene que salir de una ley, el protocolo tiene que salir de una ley conformada o promulgada por legisladores, ya sea provinciales o nacionales, y ahí es donde están las representaciones ideológicas, que lo venimos hablando miércoles tras miércoles, es decir, los intereses siempre se defienden en función de a quién yo represento. Entonces, no existe hoy protocolos, por lo menos en Córdoba, creo que en Buenos Aires el año pasado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo un protocolo de, creo que de Patricia Bullrich, cuando era ministra de Defensa, que intentó aplicar y no se llevó a cabo como debiera el protocolo ante una huelga. Entonces, sí hay que seguir trabajando, no está establecido, nos vamos a enterar sorpresivamente de estas cuestiones y no tenemos un ejercicio, nosotros, argentinos, un ejercicio del correcto, valga la redundancia, ejercicio de derecho de huelga. Nos manejamos mal, nos manejamos por atropello, por patoterismo. Yo me impongo porque yo tengo hoy una necesidad a reclamar y me impongo ante quien tengo al frente y no me importa si le violo o no derechos, si lo dejo pasar o no, si le rompo una vidriera, si rompo la plaza, que rompo los bancos para sacar piedra. No lo está haciendo con una persona en particular, lo está haciendo con todos los ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos esos bancos. Entonces nadie dice que no puedan reclamar, pero siempre tiene que ser en el marco de la prudencia y la responsabilidad. Y ahí está el problema, que la palabra responsabilidad y prudencia es vaga, o sea, no está delimitada, no está concretamente especificada, y ahí se prestan a interpretaciones. Por eso es necesaria la reglamentación de los derechos. El derecho a huelga quizá tenga una materia pendiente en Argentina de poder ser reglamentado para evitar los atropellos que a diario suceden. Porque claramente una huelga, una manifestación que viola la propiedad privada, que viola derechos contra las personas, por ejemplo, cuando se rompen o cuando golpean a una persona que justo pasaba, o los derechos mismos contra la libertad, son delitos tipificados en nuestro Código Penal. O sea, ahí es donde debería actuar la justicia. Y es justamente un equilibrio que, como toda república debería funcionar, es donde pone los límites del Poder Judicial. Pero si eso no pasa, evidentemente los atropellos van a seguir siendo en mayor gravedad cada vez. Lo cual, por ejemplo, hasta el Código mismo penal, que por ahí los trabajadores ignoran, sanciona en el 158 de nuestro Código Penal cuando un obrero es obligado, es
se ejerce violencia sobre ese obrero para que haga huelga. Compañeros de trabajo que dicen, vos si no haces huelga, te vamos a rayar el auto. Vos no entrás al lugar de trabajo. Entonces, eso está tipificado en el Código Penal. Yo nunca me he enterado, quizá porque son delitos menores en cuanto a la sanción, de obreros que han denunciado a compañeros de trabajo porque los han obligado a ir a una huelga. Y sin embargo es un tipo penal, afecta a un bien jurídico que está tutelado en nuestro Código Penal. Por eso, a modo de conclusión y cerrando este espacio, el derecho a huelga es un derecho con rango constitucional, pero no es un derecho absoluto. Es relativo, debe ser ejecutado o ejercido con responsabilidad, con prudencia. En el marco de las huelgas se pueden, y de hecho suele suceder a diario, se cometen delitos. La justicia en muchas ocasiones omite investigar este tipo de cosas, lo cual sigue haciéndole la fiesta, de alguna manera, a la violación de los derechos que tienen los otros ciudadanos que no están en la huelga. Creo, Patricia, en términos generales, he abordado lo clave como para entender el derecho a huelga. Dijiste todo y a mí me quedó la sensación como que hay que insistir en un cambio en la justicia. Yo creo que ahí está la clave y también esta cuestión de el que hace huelga y el que está del otro lado, quizás el ciudadano común que tiene que seguir su día a día, no conoce ciertos derechos y vulnera, ¿no? Está siendo vulnerado y el otro que vulnera. Es como una ida y una vuelta de un lado y del otro creo que a veces presos de la ignorancia o a veces también dando por sentado que la justicia no está funcionando, ¿no? Creo que hay cositas que para mí hay que seguir trabajando y en esto del protocolo que saltó ahora, Córdoba ha sido pionera en muchas cosas. ¿Por qué no podría ser pionera en esto también? Digo, ¿no? En esto de los protocolos en Córdoba. Segunda ciudad más importante del país es Córdoba, así que Córdoba siempre ha sido pionera en tantas cosas, ¿por qué no ponemos un pie adelante con esto también? Bueno, quedó ahí. Lo del jubilado que me dijiste también me gustó y leí otra noticia, no sé si leíste esta noticia de un abogado que representa a un perro. No sé si la escuchaste. ¿Esto fue en Argentina? Acá en Argentina, sí, un perro que fue arrollado a propósito y un abogado representa a este animal porque también hay derechos para los animales y por ahí de eso tampoco se habla. Me gustaría que lo podamos tratar en uno de estos miércoles, que ese caso es un caso para mí excepcional, la humanidad, hablando del mes del amigo, el cuatro pata también es amigo. Claro, y las intencionalidades y la violencia que se ejercen también, y por ahí está contemplado en la ley y por ahí se deja pasar, ¿no? Así que bueno, te agradezco, Esteban, clarito como siempre, gracias por tu aporte y bueno, seguimos construyendo ciudadanía, seguimos por supuesto aquí con la próxima que seguramente me vas a contar qué nos vas a traer y bueno, como siempre, agradecida por este espacio. Gracias, Patricia, saludos a todos. Chao, saludos. Bueno, ahí está, estuvimos con Esteban, que nos acompañó hoy justamente en esto de lo que